Bueno, amigos, estamos aquí ya en el segundo bloque de la noche, que yo digo, siempre repito la misma frase, que es el momento más importante del programa, porque es el tema del día, ¿no es cierto? Y esta noche yo quise traer, tengo un invitado de honor, quise traer a alguien que nos hable de los héroes argentinos. Tenemos héroes argentinos que no se los recuerda, que no se los tiene presente, pero gracias a Dios hay gente que está trabajando para que estos ilustres compatriotas sigan estando en el recuerdo de la gente. Tengo el gusto de presentar al señor Ricardo Pagliaro, presidente del Instituto Nacional Browniano, Delegación Claromecó. Buenas noches, señor Ricardo Pagliaro. Buenas noches, ¿cómo le va, Alberto? ¿Qué tal? ¿Bien? Bueno, muy bien, yo estoy muy contento porque esta noche usted va a hablar, ¿no? Yo lo voy a acompañar. Usted va a hablar de ese insigne argentino, que no era argentino, pero era más argentino que nosotros, ¿no? Que muchos de nosotros, es verdad. Claro, exactamente. El comandante Guillermo Brown, por eso es el Instituto Browniano, ¿no es cierto? Instituto Browniano, justamente. Es un instituto que fue creado en Adrogué en 1948. Un grupo de personas amantes de la vida y la obra de Guillermo Brown y quisieron hacerla conocer. Se fue con el tiempo abriendo otras representaciones dentro de la provincia de Buenos Aires, también en el exterior, y como Instituto Browniano. Pero en 1996 pasó a depender de la Secretaría de Cultura del Ministerio de Educación, ya con la denominación de Instituto Nacional Browniano. O sea que de ese primer instituto browniano que nació en Adrogué, hoy tenemos en la Argentina 21 representaciones entre filiales, delegaciones y subdelegaciones. Nosotros somos delegación. Eso varía en cantidad de adherentes que tiene cada delegación o filial. La filial es la máxima categoría, son de más de 50 adherentes. Hay también filiales en Chile, en Uruguay, hay en Francia y por supuesto en Irlanda, donde nació el almirante Brown. Qué importante, ¿no? Que haya venido un hombre de mar, que haya venido al país, se haya enamorado de este lugar y empezó a defender esa incipiente independencia de los argentinos, ¿no es cierto? Digo incipiente porque ocurrían muchas cosas en los gobiernos en esa época, ¿no es cierto? Ocurrieron muchas cosas, claro, fueron cambiantes durante muchos años. Brown vivía en Irlanda. A los 9 años, Irlanda sojuzgada por los ingleses. Vivía en una total opresión. Él ya de chico fue un amante de la libertad, quería ser libre. Con su padre fueron a Estados Unidos, a Filadelfia específicamente, a buscar fortuna, como en esa época iban la mayoría de las personas que buscaban la libertad y un país donde vivir. Tuvo la desgracia de que a los 2 años de estar en Estados Unidos, en Filadelfia, fallece el padre. Él tenía 11 años. Y deambulando de un lado para el otro en el puerto, encontró un día un barco que necesitaban un grumete. Entonces se enrola como grumete en un barco norteamericano que hacía el viaje hacia Inglaterra. Estuvo 9 años en ese barco. Después pasó a otro barco que fue capturado. En esa época estaban Francia e Inglaterra en guerra. Entonces ese barco inglés fue capturado por los franceses y fueron todos llevados prisioneros a Francia. Estuvo 3 años prisionero. Puede fugar
hacia Inglaterra nuevamente, y de ahí se enrola en un barco mercante como capitán, haciendo los viajes a Sudamérica. Él tiene la fortuna, o nosotros, mejor dicho, tuvimos la fortuna, de que él arriba al Río de la Plata, 1 o 2 meses antes del 25 de mayo de 1810. Fue febrero o marzo. O sea que él vive el nuestra revolución de mayo. Claro, por eso que el hombre se embala tanto. Entonces, ¿no? claro, él queda enamorado, queda prendado de la forma en que nosotros buscábamos la independencia de España. Él ya estaba casado, estaba en Inglaterra, que había quedado su esposa, Elizabeth Chitty, una hija de 3 años, Elisa, y un chiquito de 1 año, Guillermo. O sea, él hace un viaje después hacia Inglaterra, vuelve con la venta de las cosas que trae, compra los campos, unos terrenos en Barracas, y trae a su esposa Elizabeth Chitty, a su hija y a su hijito, y se radica definitivamente en Buenos Aires. Entonces empieza a trabajar un poco con su quinta y otro poco compra un barco que se llamaba Industria, y un poco con el comercio, comercializaba de acá a Uruguay y también a Europa, pero se queda enamorado de eso. Esto es lo que más lindo nos pasó a nosotros. En uno de esos viajes mercantes de Brown, los españoles, los realistas, le capturan un barco, los que estaban en Montevideo. Montevideo estaba todavía en manos de los realistas. Le capturan un barco de Brown y no le gustó nada. Entonces se acerca hasta el gobierno de Buenos Aires, solicita una patente de corso. Una patente de corso es una patente que otorgaban los gobiernos de todos los países a una persona que quería armar un barco con armamento bajo su bandera, bajo la bandera de ese país, para luchar en contra de los demás. Entonces Brown arma un barco en corso y va a cañonear a los españoles que llegaban a Montevideo. Claro. Inclusive le manda una carta al gobernador de Montevideo diciéndole que si volvían a atacar uno de esos barcos de él iba a tratar de hundirle todos los barcos que pudiera. O sea que le iba a salir más caro a él que lo que le podían sacar a Brown. Claro, hay 3 etapas de Brown, que fue, la primera fue la toma de la isla Martín García y el sitio de Montevideo. Exactamente. Que es ahí donde él hace sus primeras armas como comandante de un par de barcos que eran barcos, no eran de guerra, eran barcos que los habían artillado con cañones, pero que no... mercantes. Claro. Bueno, justamente a raíz de estas acciones de Brown es cuando el gobierno de Buenos Aires, o sea, de las Provincias Unidas del Río de la Plata, deciden desembarazarse un poco de los españoles. Pero ¿cómo hacían? ¿Y con quién? ¿Y con qué? Pero habiendo visto la valentía y lo que había hecho Brown ya hasta este momento, lo convocan y lo nombran comandante de la primera escuadra argentina. O sea que Brown fue el fundador de la Armada Nacional. Llegó a ser también el primer almirante que tuvo la República. Entonces ahí es donde... Ahí empieza su trayectoria guerrera, digamos, ¿no? Guerrera. Defendiendo... Primero tomando la isla Martín García, claro, lo que le costó 2 días de combate, muchas bajas, pero toma Martín García. Y después... Es el sitio de Montevideo con el desembarco de los 33 orientales y todo eso que es historia. Bueno, lo de los 33 orientales fue bastante posterior. Ese fue un pretexto para que los brasileños, pues el Imperio de Brasil en ese momento, nos haga la guerra a la Argentina. Pero eso ya fue... Bueno, amigos, continuamos con
con esta charla con el señor Ricardo Pagliaro, presidente del Instituto Nacional Brauliano de la Delegación de Claromeco. Ricardo, tiene una segunda parte, o sea, yo digo, toda la vida de él fue fantástica, interesante. Sí, 30 años de lucha constante. ¿No es cierto? Uno en poco tiempo no podemos ir a los detalles, no. Pero él tiene, en lo que yo destaco, la segunda parte, cuando él decide apoyar al general San Martín en la excursión que él hace a Chile y a Perú, y él decide que lo tiene que ayudar por mar, y decide que su flota, una flota bastante pobre, ¿no es cierto? Bastante pobre, sí. Deciden zarpar para ir al Pacífico, ¿no es cierto? Y el gobierno no le prohíbe que vaya a él, que se tiene que quedar. Y él desoye la recomendación del gobierno, o la orden del gobierno, y zarpa igual con una fragata que se llamaba Hércules. La Hércules. Y pasa por el paso del Cabo de Hornos. Claro. Para pasar al Pacífico. Da vuelta al Cabo de Hornos. Con cuatro barcos. Y él llega a Guayaquil, ¿no es cierto? También. Y ahí no le prestan mucha atención, no lo ayudan demasiado, ¿no? No. Bueno, en realidad la historia fue que después de la toma de Montevideo, o sea, después de la toma de la isla Martín García, Brown toma Montevideo también. Ahí es como que ya quedó libre Isla Martín García, Montevideo, y no corría peligro Buenos Aires. La Hércules era la nave insignia de él, que era propiedad del gobierno. Y fue con eso que le pagaron a Brown. En esa época se pagaba muy poco cuando podían, y si se podían hacer los osos también se hacían, porque más de 4 veces Brown se quejaba de que a la tripulación no le llegaban las pagas, los sueldos. El gobierno le paga a Brown con esa fragata, con la Hércules, o sea que pasó a ser de su propiedad. Y San Martín dijo: lo realizado por Brown fue lo mejor realizado hasta el momento por la independencia de nuestra patria. Como ya San Martín había intentado en un par de ocasiones por tierra llegar al Alto Perú, cosa que le costó esos ejércitos muchísimos muertos, muchísimo dinero, muchísima pérdida de material, era casi imposible ir por tierra. Entonces Brown organiza esa campaña por el Pacífico con esa fragata suya, la Hércules. También van a Sopardo, va Tomás Espora, Rosales, en un viaje corsario con patente argentina, banderas argentinas, y capturar, hundir todos los barcos realistas que estuvieran por la costa del Pacífico, para quitarles la posibilidad de que los ejércitos realistas que estaban en el Perú, en Venezuela, claro, porque los realistas recibían todas las vituallas, las armas, todo por barco. Todo por los puertos, por Guayaquil, por el puerto del Callao, que fueron esos justamente los puertos que Brown atacó. El gobierno le prohíbe salir. ¿Por qué? Porque pensaba que podría haber alguna represalia de los españoles. Al haberse tomado el puerto de Montevideo, podía venir alguna flota mayor de España y atacar y bombardear Buenos Aires. Quiso dejarlo a Brown como custodio del puerto de Buenos Aires, pero Brown consideró que los españoles estaban lejos y que él debía hacer ese viaje para que San Martín pudiese liberar el Alto Perú. Entonces salen con eso, dan la vuelta por el Cabo de Hornos, atacan el Realejo, Guayaquil, el Callao, y queda más o menos expedito. Toman unas cuantas naves españolas. La más importante era una nave muy grande que se llamaba Consecuencia, española.
que esa nave se la trae Bouchard para acá, le quedó a él. O sea, cuando sacaban patente de corsos había una distribución de las cosas que se obtenían. Un poco quedaba para el Estado, un poco para los capitanes y otro poco la distribución. El porcentaje, mucho bien no me lo acuerdo, pero como era un 60% era para los capitanes o el comandante de la flota. El resto se distribuía un 30% entre la tripulación y marinería, y el resto era para el Estado. Los barcos que se capturaban se traían al Estado, eran vendidos por el Estado, o en su caso podían quedar como naves de guerra. Pero acá siempre se fueron desmantelando, se armaban y se desmantelaban de acuerdo a la necesidad del momento. Al temor que podíamos ser invadidos. Claro. Esa fragata, la Concesión, la trae Bouchard, que después la bautiza con el nombre La Argentina, y con esa nave da la vuelta al mundo, llevando de timonel de piloto a Tomás Espora, que tenía 16 años. Bouchard dio la vuelta al mundo llevando la bandera argentina. Fue el primer barco que llevó la bandera argentina alrededor del mundo, atacando todos los puertos, barcos negreros, porque en las cartas patentes, en las cartas de corso, prohibían la esclavitud, y si veían los barcos negreros tenían que hundirlos y rescatar. Entonces, después de ese viaje corsario de Brown, atacando todos esos puertos, vuelve a Buenos Aires, y después sí salen otros barcos que van directamente a Chile, a Valparaíso, que era el puerto más importante, que ya estaba liberado. Chile ya estaba liberado por San Martín. Y ahí sí, ahí salen 14 naves con el ejército de San Martín hacia el Callao. Y del Callao, avanzando hacia el Alto Perú. Una vez que queda liberado el Alto Perú por la tropa de San Martín, cuando se encuentran con Bolívar, ¿no? San Martín le entrega el ejército a Bolívar, y San Martín después se embarca para Francia, se va a Francia. Pero todo eso fue gracias al primer esfuerzo, al primero y al segundo, como decías vos. El primero fue la toma de Martín García y Montevideo, y el segundo acto muy importante fue el haber desabastecido todos los puertos del Pacífico para que los españoles o los realistas no tuvieran ni armas, ni barcos, ni comida, ni nada. Bueno, continuamos acá la charla del señor Ricardo Pagliaro, que sabe muchísimo de todo lo que tenga que ver con Guillermo Brown. Y es riquísima la vida de este hombre, porque sí. En todas estas etapas él ha pasado muchas vicisitudes, la familia, en un momento dado la señora y los hijos se tienen que ir a Inglaterra porque estaban muriendo de hambre aquí en Buenos Aires. Pero vamos a la tercera etapa importante de Brown, sí, que es la guerra con el Brasil. La guerra contra el Imperio del Brasil. Claro, la guerra contra el Imperio de Brasil duró 2 años, desde 1826 a 1828. Ahí otra vez tuvo que empezar de nuevo, como te comentaba antes, en esos años de la incipiente, ¿no?, de nuestra independencia. Si no había una amenaza exterior por mar, no teníamos barcos armados para la guerra. Los barcos, una vez que por ejemplo terminada esa campaña del Pacífico, se desarmaron y no quedaron. Cuando el Imperio de Brasil le declara la guerra, con el pretexto justamente, como vos explicabas antes, de los 33 orientales que salieron de Entre Ríos, llevando armas y sobre todo las consignas de liberación de lo que era la banda oriental en ese momento. Todavía no se llamaba República Oriental del Uruguay, se llamó después, una vez que se hizo la paz entre la Argentina y el Brasil. Brown tuvo varios combates contra
la flota del Imperio del Brasil. Casi siempre Brown luchaba con barcos menores, de menor porte que los brasileros, casi siempre en inferioridad de condiciones, inferioridad numérica en cuanto a barcos, armamento, tripulación, marinería. Pero hubo una batalla, la batalla del Juncal, que fue una batalla que se desarrolló más o menos en condiciones parejas, porque la flota del Brasil ahí tenía 17 barcos, y Brown tenía, hablo de barcos, naves importantes, y Brown tenía 15, eran 7 barcos y 8 cañoneras. Cañoneras son barcos chicos a vela con un solo cañón, que es un cañón que va montado en proa sobre una tarima de madera. Algunos eran movibles, giratorios, y otros no. O sea que vos fíjate que para apuntar ese cañón había que apuntar con la proa del barco, y era vela, o sea que había que maniobrar la vela, tirar el cañonazo, escaparle al barco, rodearlo, volver a cargar el cañón. Era toda una historia, ¿no? En ese combate, en la batalla de Juncal, Brown tuvo una victoria espectacular. Creo que fue la victoria más importante y completa que tuvo nuestro país en una batalla naval. De los 17 barcos, solamente 2 pudieron escapar. 5 barcos se tomaron, fragatas bastante importantes los brasileños, y los demás se hundieron o se incendiaron. En esa batalla, bueno, ¿ves? Siempre hablamos, por ejemplo, de Brown como marino, invencible, como militar, pero él tenía otras facetas de ser humano, o sea, generosidad para con los demás, el respeto para con el adversario, la humanidad para con los prisioneros. Él jamás maltrató a un prisionero. No era sanguinario. No, se luchaba, por supuesto. Él tiraba y a él le tiraban, pero no era sanguinario para nada. O sea, al contrario, era muy humanitario. Tenía completamente prohibido los castigos, no solamente para los prisioneros, sino también pero en sus naves, ¿no? Nunca tuvo, viste, esa ambición por los honores y por el dinero. En esa batalla de Juncal, te puedo contar una, por ejemplo, Juan Francisco Seguí, uno de sus capitanes, había cañoneado, hundido un barco, fue el que se destacó realmente en esa batalla. Había tomado por asalto, había abordado una de las naves brasileñas, deja a gente de él, gente argentina, él vuelve a su barco y va a atacar a la nave insignia, el almirante Sena Pereira, brasilero, que era el comandante de la tercera flota imperial, que era esa flota, la flota que luchó en el Juncal y que Brown destruyó. Aborda el barco insignia y Sena Pereira arriba el pabellón y se rinde. Entonces Brown, al ver eso, se acerca, sube a cubierta y Sena Pereira le entrega el sable, o sea, se rinde formalmente ante Brown. ¿Qué hace Brown? Hace saludar a todos sus marineros, a los brasileños vencidos, por la pasión que habían puesto en la lucha, por la valentía que había puesto en la lucha. Y los argentinos los saludan con hurras y vivas a los vencedores, a los perdedores. Inmediatamente lo llama Francisco Seguí y le entrega el sable que le había dado el comandante brasileño. Y le dice: esto
le corresponde a usted. Usted fue el héroe. Vos fíjate... Qué grandeza, ¿no? Qué grandeza, porque a él, ¿qué le importaba tener un sable de más o un sable menos colgado de repente en su casa, ¿no es cierto? Cosas así tenía, de generosidad, de humildad, ¿no? Cariño por la gente, tipo muy sumiso, muy tranquilo. Cada vez que venía a uno de esos combates, el pueblo de Buenos Aires lo recibía y lo llevaban en andas, y él solamente asentía, claro, o sea, con la cabeza, sí, lo permitía, saludaba, sí. Nunca palabras grandilocuentes ni nada por el estilo. Qué cosa, ¿no? Qué ejemplo para la actualidad, ¿no? Bueno, continuamos aquí con el señor Ricardo Pagliaro, hablando de Guillermo Brown. Y yo les recuerdo que si alguien quiere mandarnos algún correo que le interese el programa, a ver qué le parece, lo pueden hacer a un rato con ustedes @gmail.com, que recibimos el mensaje aquí en la mesa. Y bueno, Ricardo, ¿usted tiene alguna anécdota más también de Guillermo Brown? Sí. Le puedo contar algo también relativo a la sagacidad, a la velocidad mental, ¿no? A la organización que tenía Brown. En un momento dado, a Brown le dicen, porque pescadores, comerciantes, algunos que se hacían pasar por pescadores de acá, iban hacia Colonia de Sacramento, pero los tipos iban a investigar, a ver qué naves había de las brasileñas, y cuántas, y dónde estaban, para pasar la información a Brown. Un día le informan que había llegado el emperador del Brasil, Pedro I, en una poderosísima nave, el Pedro I, con otras dos de custodia, y estaban ancladas en Colonia de Sacramento. El emperador había llegado a Colonia como para arengar a los marinos y a las tropas a que salgan con los buques a atacar decididamente Buenos Aires. Pero Brown tenía esa costumbre, como no tenía una flota tan importante, de dar como una especie de golpes de mano. Atacaba a uno, o a dos, o a uno. Entonces le informan que estaba el Pedro I, el emperador y el barco. El Real Pedro, ahí amarrados en Colonia de Sacramento. Entonces ellos, que estaban fondeados en una islita del Paraná, deciden atacar esos barcos, hundirlos. Si podían capturarlos, mejor, porque iban a tener barcos para su flota, para nuestra flota. Claro. Y de no poder ser posible, hundirlos o incendiarlos. Entonces valen los dos capitanes preferidos de Brown siempre fueron Tomás Espora y Leonardo Rosales. Pero no preferidos porque sí, por su capacidad, por su valentía, por su heroicidad, o sea, rayar. Los dos, todo lo que hacían, rayaban el heroísmo, ¿no? Lo llamaban los gemelos de la gloria. Eran conocidos acá por los gemelos de la gloria, porque cada uno se destacaba en lo suyo, y que no era que competían, luchaban, nada más. Bueno, entonces ese día Brown los convoca a él y a otros dos y les dice: bueno, vamos a atacar a estos barcos. Vamos a salir con la nave insignia, que era la de él, la fragata 25 de mayo, y 6 cañoneras. 2 cañoneras van a atacar a cada uno de los barcos. De los custodios. O sea, claro, si los podemos abordar, los abordamos. Los podemos traer, los traemos, y si no, bueno, habrá que quemarlo. Poco antes de salir, se le presentan ante Brown Espora y Rosales, y les piden permiso para bajar a tierra porque se querían batir a duelo. Espora era un amante
O sea, era un tipo muy responsable y era cultor del duelo. Había estado con San Martín. San Martín había impuesto también el duelo cuando creó el regimiento de granaderos. Brown los mira a los dos asombrados. Y vos fíjate ahí la velocidad mental que tiene este tipo. Y les dice, está bien, pero con una condición, que yo sea el director del duelo. Y los dos asienten. Está bien, les dice. Vamos. Pero por el momento tenemos que postergar el duelo, porque tenemos el enemigo cerca y lo vamos a dejar para más adelante. Está bien, asienten los dos. Bueno, salen y ya estaban llegando, ya estaban avistando las velas de los 3 barcos brasileños, y Brown los llama a Espora y a Rosales y le dice, bien, ¿se acuerdan que ustedes me prometieron que iban a cumplir mis disposiciones? Sí, señor, sí, señor. Bueno, llegó el momento de cumplir con el lance deseado. Ustedes enseguida se batirán. Muy bien, le dicen. ¿Alcanzan a ver la insignia brasileña al tope del mástil? Sí, les dicen los dos. Bien. Se miran, ¿no? Se miran porque dicen, ¿qué tiene que ver la insignia con el duelo que nosotros queremos realizar? Entonces les dice, bien. Está muy linda, pero sí, terminala porque ya nos tenemos que ir. Es cortita. Les dice, ustedes dos van a atacar ese barco, uno por cada costado. Aquel de los dos que logre arriar el pabellón es el que gana. Ese será el vencedor del duelo. Y además está decirte que fueron los dos corriendo. El primero en subir fue Espora. Hubo una breve lucha, tomaron el barco, enseguida fueron los dos corriendo, los dos arriaron la bandera, y cuando la bandera llegó abajo se dieron un abrazo los dos y quedaron amigos como siempre. Bueno, Ricardo Pagliaro, lamentablemente se nos termina el programa. Sería lindo por ahí en otro momento continuar con esto porque hay un montón de anécdotas. Como no hay mucho. Así que yo le agradezco infinitamente que haya venido. Muchas gracias por venir y nos tenemos que despedir. Un rato con usted, un rato con nosotros, un rato con la vida. Muchas gracias por la atención dispensada y será hasta el próximo jueves, Dios mediante.